Mi madre me obligó a abandonar mis estudios para cuidar a mis hermanos, pero cuando tuve éxito por mi cuenta, intentó quitarme todo, y falló. Crecí en una familia donde el concepto de hija mayor no significaba primogénita, ni querida, ni siquiera con un poco más de libertad que el resto. Para mi madre, ser la mayor equivalía a ser la niñera gratuita, la asistente personal, la criada no remunerada que debía estar siempre dispuesta a cubrir cada una de sus necesidades y, por supuesto, a sacrificar todo lo que yo quería en favor de la familia. En mi casa, esa palabra no era un título, era una condena. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuve opción. Desde que tengo memoria, mi madre me asignó un rol del que no pude escapar durante años. Era la típica historia que muchos considerarían normal en ciertos hogares, esa donde el hijo mayor carga con los más pequeños mientras los padres hacen lo que consideran más importante, pero en mi caso, la balanza nunca estuvo equilibrada. Mi padre era un hombre de pocas palabras, alguien que pasaba la mayoría del tiempo trabajando y que, cuando estaba en casa, parecía más un mueble que una figura de autoridad. No discutía con mi madre, no la cuestionaba, no interfería. Se limitaba a sentir con la cabeza ante cada decisión que ella tomaba y, en el mejor de los casos, me lanzaba una mirada de resignación cuando veía cómo me explotaban. No hizo nada. Nunca hizo nada. Y por eso, con el tiempo, dejé de esperar algo de él. Mi madre, en cambio, era una mujer fuerte, dominante, siempre convencida de que tenía la razón en todo y de que su palabra era ley dentro de la casa. A los ojos del mundo, era una madre ejemplar, una mujer sacrificada que dedicaba su vida a su familia. Siempre tenía la historia perfecta para contarle a los demás, que tuvo que dejar sus propias aspiraciones para criar a sus hijos, que se desvivía por darnos lo mejor, que todo lo hacía por amor. Pero lo que nunca mencionaba era que su sacrificio se convirtió en mi condena. Que ella no tuvo que renunciar a nada, porque simplemente delegó todas sus responsabilidades en mí. Desde que era una niña, aprendí a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmar llantos en mitad de la noche mientras mi madre dormía plácidamente sin preocuparse por los bebés que había traído al mundo. Crecí entendiendo que mi tiempo no era mío, que cada día estaba condicionado por lo que ella necesitara. Si un hermano enfermaba, era yo quien faltaba a la escuela para cuidarlo. Si ella quería salir con sus amigas, yo me quedaba en casa haciéndome cargo de todo. Si algo salía mal, la culpa siempre era mía. Cuando llegué a la adolescencia, pensé que las cosas cambiarían. Que tal vez, cuando fuera mayor, tendría más libertad, más control sobre mi vida. Pero estaba equivocada. A los 16 años, mientras mis compañeros hablaban de sus planes para la universidad, yo ni siquiera podía imaginarme esa posibilidad. Cada vez que mencionaba la idea de estudiar, mi madre se reía y me decía que dejara de soñar, que alguien como yo no tenía el lujo de desperdiciar años en una universidad cuando había cosas más importantes que hacer. Y esas cosas, por supuesto, no tenían nada que ver conmigo. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 18 años. Para mí, esa edad significaba la oportunidad de empezar de nuevo, de buscar una manera de salir de esa casa y construir una vida propia. Había investigado sobre becas, sobre universidades que ofrecían opciones para personas en mi situación. Sabía que no iba a ser fácil, pero al menos tenía un plan. Me armé de valor y le hablé a mi madre al respecto, le dije que quería postularme, que necesitaba su apoyo. Recuerdo cada detalle de su reacción. Primero se quedó en silencio, observándome con una expresión entre la burla y la incredulidad. Luego, soltó una carcajada sarcástica antes de decirme que yo no tenía idea de lo que estaba diciendo, que mis responsabilidades estaban aquí, en la casa, con mi familia, y que no era momento de pensar en tonterías. Y cuando traté de insistir, cuando intenté explicarle que no podía seguir viviendo solo para cuidar a mis hermanos, su rostro cambió. Ya no había burla, ya no había condescendencia. Solo había frialdad cuando me miró a los ojos y me dijo que no iba a permitirme hacer algo tan egoísta. Egoísta. Esa fue la palabra que utilizó. Egoísta por querer algo para mí. Egoísta por desear un futuro fuera de su control. Egoísta por no conformarme con ser su sirvienta de por vida. Fue en ese momento cuando lo entendí.
No importaba cuánto le explicara, cuánto intentara razonar con ella. Para mi madre, yo no era una persona con sueños, con aspiraciones, con derecho a elegir. Para ella, yo era un recurso, una herramienta, algo que podía usar y desechar según su conveniencia. Así que dejé de discutir. Dejé de insistir. Y por primera vez en mi vida, comencé a planear en silencio. Durante meses, soporté su trato como siempre lo había hecho, pero esta vez con un objetivo en mente. Aproveché cada oportunidad para ahorrar, incluso si eso significaba trabajar a escondidas en un pequeño restaurante de comida rápida durante las noches. Dormía apenas unas horas, sacrificaba cada centavo, guardaba en secreto todo lo que podía. Y cuando finalmente tuve suficiente, tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. No dejé una carta larga ni una explicación detallada. Solo una nota corta donde decía que ya no iba a seguir viviendo para ellos, que me iba a construir mi propio futuro y que no intentaran buscarme. Lo que vino después no fue fácil. Hubo días en los que apenas tenía que comer, noches en las que dormía en sofás prestados, momentos en los que el cansancio y la incertidumbre me hacían dudar de todo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba su risa burlona, su voz diciéndome que no tenía opción. Y eso me impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, logré estabilizarme. Conseguí un mejor trabajo, encontré un pequeño apartamento, comencé a estudiar en línea. Me construí desde cero. Sin su ayuda, sin su aprobación, sin sus reglas. Y durante años, pensé que había ganado. Pensé que ya estaba libre. Hasta que un día, mi madre volvió a aparecer en mi vida. Y no porque le importara cómo estaba, sino porque, al enterarse de mi éxito, decidió que tenía derecho a una parte de él. Actualización 1. Pasaron varios años desde la última vez que vi a mi madre. En ese tiempo, mi vida había cambiado de formas que ella jamás habría imaginado ni, mucho menos, aprobado. Después de escapar de aquella casa, había pasado por un infierno de sacrificios y privaciones, pero cada uno de esos momentos valió la pena. Había construido mi independencia con esfuerzo, con noches en vela estudiando mientras trabajaba en empleos agotadores, con meses enteros en los que mi presupuesto solo me alcanzaba para lo más básico. Pero al final, todo había dado frutos. Ahora tenía un trabajo estable, un hogar propio, y por primera vez en mi vida, la certeza de que mi futuro era mío y de nadie más. Durante años, el silencio había sido mi mayor victoria. No recibí llamadas ni mensajes de mi familia. No supe nada de mis hermanos, ni de mi padre, ni de ella. Era como si yo nunca hubiera existido, como si mi madre hubiera decidido borrar mi nombre de su historia en cuanto dejó de serle útil. Y, aunque me costó aceptarlo, con el tiempo entendí que era lo mejor. Si su mundo no me incluía, significaba que ya no tenía poder sobre mí. Por eso, cuando mi teléfono sonó una tarde con un número desconocido, no sospeché nada. Pensé que era una llamada de trabajo o un error de marcación. Pero en cuanto escuché su voz al otro lado de la línea, el tiempo pareció retroceder. No fue un saludo ni una pregunta sobre cómo estaba. No hubo ninguna disculpa ni una mínima intención de recuperar el tiempo perdido. Simplemente dijo mi nombre, con ese tono de autoridad que solía usar cuando quería algo, y luego preguntó si podía ir a visitarme porque necesitábamos hablar. Me tomó un momento procesarlo. Durante años había imaginado este escenario, había pensado en todas las formas en que podría responder si alguna vez intentaba contactarme de nuevo. Pero en ese instante, solo pude sentir incredulidad. No por el hecho de que me estuviera llamando, sino porque lo decía como si fuera lo más normal del mundo. Como si no hubieran pasado años desde la última vez que me trató como su propiedad. Como si simplemente pudiera aparecer de la nada y esperar que yo la recibiera con los brazos abiertos. En un intento de mantener la calma, le pregunté qué era lo que quería. Fue entonces cuando adoptó ese tono lastimero que tantas veces había usado en el pasado, ese tono que me recordaba a cada vez que intentó manipularme para hacer lo que ella quería. Dijo que las cosas no estaban bien en casa, que mi padre estaba enfermo, que las deudas se habían acumulado y que la familia me necesitaba. Me dijo que, como hija, tenía la obligación de ayudar. En otro tiempo,
esas palabras habrían sido suficientes para hacerme dudar. Durante años, mi madre se había asegurado de inculcarme la idea de que mi deber era anteponer las necesidades de mi familia a cualquier otra cosa, que mi vida solo tenía valor en función de lo que podía hacer por ellos. Pero ahora, las escuchaba con una claridad diferente. Ya no tenían el peso que una vez tuvieron. Ya no podían manipularme. Por eso, mi respuesta fue simple. Le dije que no. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido por un suspiro exasperado. Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Como si yo estuviera siendo irracional al negarme a ponerme de rodillas para solucionar sus problemas. Entonces, su voz cambió. Ya no era dulce ni suplicante. Se volvió fría, cortante. Me preguntó si realmente estaba dispuesta a darle la espalda a la familia que me dio todo. Y fue en ese momento cuando lo supe. Mi madre no me estaba buscando porque le importara cómo estaba o porque quisiera recuperar el tiempo perdido. No era una madre preocupada por su hija, sino una mujer que había agotado todas sus opciones y ahora intentaba exprimir hasta la última posibilidad. Y en su mente, yo todavía era esa posibilidad. Así que le dejé claro que ya no formaba parte de su familia. Que ella misma me había dejado claro que no tenía un lugar en esa casa el día que decidió que mi vida no era importante. Que si durante años no le importó si tenía que comer o dónde dormir, entonces ahora tampoco me correspondía preocuparme por sus problemas. Lo que siguió fue predecible. Primero fue la indignación, luego los insultos. Dijo que era una ingrata, que me había vuelto egoísta, que todo lo que tenía era gracias a ella, porque si no hubiera sido por los valores que me inculcó, jamás habría logrado nada. Intentó hacerme sentir culpable, hacerme dudar, hacerme ceder. Pero ya no funcionaba. Cuando vio que no iba a cambiar de opinión, hizo su último intento. Dijo que, si no era por ella, al menos debería hacerlo por mis hermanos. Que ellos no tenían la culpa de mis decisiones. Que estaban sufriendo y que necesitaban mi apoyo. Ese fue el único momento en el que sentí una punzada de duda. No porque creyera en sus palabras, sino porque recordé el tiempo que pasé cuidándolos, las noches en las que fui más madre para ellos de lo que ella jamás fue. Por un instante, consideré la posibilidad de preguntar por ellos, de saber si realmente estaban bien. Pero me contuve. No porque no me importaran, sino porque sabía que mi madre los estaba usando como una táctica más. Sabía que, si me acercaba, lo único que lograría sería caer nuevamente en su trampa. Así que, con toda la calma del mundo, le dije que no me volviera a llamar. Que no insistiera. Que yo ya no tenía nada que ver con su vida. Y antes de que pudiera responder, colgué. Pensé que ahí terminaría todo. Pensé que ese sería el fin de su intento de manipulación. Pero no podía estar más equivocada. Porque mi madre no era alguien que aceptara un no por respuesta. Y lo que vino después fue mucho peor. Actualización 2. Pasaron algunos días después de aquella llamada en la que dejé claro que no tenía intención de volver a involucrarme en la vida de mi madre. Pensé que eso sería suficiente para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Me equivoqué. Porque mi madre nunca fue alguien que aceptara un no por respuesta, y mucho menos cuando se trataba de conseguir lo que quería. No importaba que su intento inicial de manipulación hubiera fallado, no importaba que yo le hubiera dicho de manera clara e inapelable que no volvería a dejar que me usara. Para ella, eso solo significaba que tenía que cambiar de estrategia. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron sutiles, lo suficiente como para hacerme dudar de si estaba imaginándolo o si realmente estaba sucediendo. Unos correos electrónicos extraños comenzaron a llegar a mi bandeja de entrada, mensajes de servicios a los que nunca me había suscrito, solicitudes de recuperación de contraseña para cuentas que ni siquiera tenía. Al principio, no le di importancia. Pensé que tal vez era casualidad o un intento aleatorio de phishing. Pero cuando me llamaron de mi trabajo para decirme que alguien había estado preguntando por mí, supe que esto iba más allá de una simple coincidencia. Mi jefe me llamó a su oficina con una expresión de preocupación. Dijo que una mujer había intentado contactarlo para advertirle sobre mí,
para contarle que yo tenía un historial de conducta cuestionable, que había robado en empleos anteriores, que no era alguien de confianza. Dijo que, por suerte, la llamada le pareció extraña y decidió verificar antes de tomar cualquier decisión. Apenas tuve que preguntarle cómo sonaba la mujer al otro lado del teléfono para confirmar lo que ya sospechaba. Era mi madre. Me tomó un segundo procesarlo. No porque me sorprendiera que intentara hacerme daño, sino porque no entendía cómo podía haber llegado tan lejos en tan poco tiempo. Era como si, en el momento en que se dio cuenta de que no podía controlarme, hubiera decidido destruirme. Me quedé en silencio unos segundos antes de decirle a mi jefe que todo tenía sentido, que quien lo había llamado era mi madre y que todo lo que había dicho era mentira. No tuve que explicarle demasiado. Él había trabajado conmigo suficiente tiempo como para saber qué tipo de persona era y, afortunadamente, no creyó en sus acusaciones. Me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme, que si ella volvía a llamar, simplemente la ignorarían. En cualquier otra circunstancia, eso habría sido un alivio. Pero saber que mi madre había llegado al punto de intentar arruinarme profesionalmente me dejó con una sensación amarga. No era solo una rabieta o una reacción impulsiva. Era algo premeditado, calculado. Y eso significaba que no iba a detenerse ahí. Y no lo hizo. Unos días después, mi casera me contactó. Dijo que una mujer había aparecido en el edificio preguntando por mí, diciendo que era mi madre y que estaba preocupada por mi bienestar. Me describió a la perfección su actitud, la voz dulce, el tono amable, la forma en que hablaba de mí como si fuera una hija descarriada a la que intentaba recuperar. Le preguntó si yo vivía ahí, si ella podía darle alguna información, si podía hacerle saber que su madre estaba buscándome. Por suerte, mi casera era una mujer con experiencia, alguien que sabía cuando una historia no encajaba del todo. No le creyó. No le dijo nada. Pero me advirtió que si la veía rondando por el edificio nuevamente, la reportaría. Esa fue la segunda señal de que mi madre no solo quería que yo sintiera su presencia, sino que estaba intentando invadir cada aspecto de mi vida. Luego vinieron los mensajes. No desde su número, porque después de aquella llamada lo había bloqueado, sino desde números desconocidos, siempre con el mismo patrón. Primero venía un mensaje de arrepentimiento, un intento de hacerme sentir culpable. Decía que nunca había querido que las cosas llegaran a este punto, que era mi madre y que lo único que quería era ayudarme. Cuando ignoraba el mensaje, el tono cambiaba. Entonces venían los insultos, las acusaciones, las amenazas veladas de que me iba a arrepentir de haberla tratado así. Y cuando tampoco respondía, llegaban los mensajes que más me dolían, los que mencionaban a mis hermanos. Decía que ellos estaban tristes porque los había abandonado, que preguntaban por mí, que no entendían por qué no los quería. Ese fue el único momento en el que dudé. Porque, por mucho que supiera que mi madre estaba manipulando la situación, no podía evitar pensar en ellos. Los recordaba siendo niños, los recordaba mirándome con esos ojos llenos de confianza, los recordaba dependiendo de mí cuando mi madre no estaba. Me pregunté si realmente se sentirían así, si tal vez mi madre les había llenado la cabeza de historias en las que yo era la villana. Y aunque sabía que no podía volver a ese mundo, la idea de que ellos me vieran como alguien que los había abandonado me revolvía el estómago. Pero no podía ceder. No podía permitir que mi madre volviera a usar mis emociones en mi contra. Y así, cada día se convirtió en un campo de batalla. Mi madre atacaba en distintas direcciones, siempre buscando una forma nueva de debilitarme. Cuando no podía hacerlo directamente, intentaba usar a otras personas. Cuando las palabras no funcionaban, intentaba con las amenazas. Era una guerra silenciosa, una en la que yo no quería pelear, pero que ella insistía en librar. Hasta que un día, su estrategia cambió de nuevo. Recibí un mensaje de mi hermana menor. Era corto, sencillo, pero lo suficiente como para saber que mi madre había cruzado otro límite. Decía que mamá les había contado que yo los odiaba, que por eso me había ido, que por eso no quería hablar con ellos. No era solo manipulación. Era un intento de arrancarme la única parte de mi familia que todavía significaba algo para mí. Y eso, no se lo iba a perdonar.
Actualización 3. Habían pasado varias semanas desde que mi madre había comenzado su campaña de acoso, desde que su voz había regresado a mi vida como una sombra persistente que se negaba a desvanecerse. Había intentado arruinar mi empleo, meterse en mi hogar y envenenar la relación con mis hermanos. No podía acercarse directamente, así que usaba a otros, usaba las herramientas que conocía bien, la manipulación, la mentira, el chantaje emocional. Durante años, esos métodos habían sido efectivos. Sabía cómo mover las piezas, cómo decir las palabras exactas para hacer que las personas dudaran de su propia percepción de la realidad. Había perfeccionado la habilidad de hacer que la gente se sintiera culpable por no darle lo que pedía. Pero yo ya no era la misma niña que ella había moldeado. Y si pensaba que iba a quedarme de brazos cruzados mientras intentaba destruir todo lo que había construido, entonces subestimaba lo mucho que había cambiado. Hasta ese momento, había estado jugando a la defensiva. Había bloqueado números, había advertido a las personas cercanas a mí sobre sus intentos de manipulación, había hecho lo posible por limitar su acceso a mi vida. Pero ahora entendía que con mi madre nunca bastaba con resistir. No se detenía, no se cansaba, no aceptaba un no, y si yo quería que todo terminara, no podía seguir esquivando los golpes. Tenía que contraatacar. Lo primero que hice fue asegurarme de que no tuviera ninguna manera de interferir en mi vida de manera legal. Revisé todos mis documentos, aseguré mis cuentas bancarias, cambié las preguntas de seguridad de cualquier plataforma importante. Sabía que mi madre era capaz de todo, y aunque nunca había tenido acceso a mis finanzas, no quería correr riesgos. Cambié mi dirección en todos los registros oficiales y me aseguré de que cualquier información personal estuviera completamente fuera de su alcance. Luego, comencé a investigar. No porque quisiera destruirla sin motivo, sino porque sabía que, con alguien como ella, la única forma de neutralizarla era exponer sus propios errores. No me tomó mucho tiempo descubrir que mi madre tenía más problemas de los que había mencionado en aquella primera llamada. Decía que me necesitaban porque mi padre estaba enfermo y las deudas se acumulaban, pero lo que no dijo era que, en realidad, había recibido dinero de varios familiares para ayudar con los gastos y que, en lugar de usarlo para pagar lo que debía, lo había gastado en otra cosa. Descubrí que no era la primera vez que pedía préstamos que no tenía intención de pagar, que llevaba años jugando con la buena voluntad de la gente y aprovechándose de quienes todavía creían en sus historias. Pero lo peor de todo fue descubrir que, en algún momento después de mi partida, había usado mi nombre en algunos trámites sin mi consentimiento. No era nada lo suficientemente grave como para meterme en problemas legales, pero sí lo suficiente como para demostrar que estaba dispuesta a aprovecharse de mi identidad si eso le servía para conseguir lo que quería. Con toda esta información, decidí hacer lo que ella menos esperaba, ir directamente a mis hermanos. Hasta ese momento, mi madre se había asegurado de controlar la narrativa con ellos. Les había contado la historia a su manera, se había presentado como la víctima de mi abandono, como la madre sufrida que había hecho todo por su familia solo para ser traicionada por una hija egoísta. No tenía forma de saber si realmente habían creído en ella, pero necesitaba asegurarme de que al menos escucharan mi versión antes de que fuera demasiado tarde. Organizar el encuentro no fue fácil. Sabía que no podía hacerlo en la casa familiar porque, si mi madre se enteraba, haría todo lo posible por impedirlo. Así que esperé el momento adecuado, un día en el que sabía que no estaría cerca, y lo cité en un café neutral, un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Al principio, el ambiente fue tenso. Mi hermana menor fue la única que se veía realmente emocionada de verme, pero los otros dos estaban más cautelosos. No me sorprendió. Seguramente, mi madre les había dicho tantas cosas sobre mí que ya no sabían qué creer. Así que no les di discursos emocionales ni intenté convencerlos con palabras bonitas. Solo les mostré la verdad. Les conté cómo había vivido esos últimos años, cómo mi madre había intentado arruinar mi vida desde que volvía a aparecer en su radar. Les mostré las pruebas de los préstamos que había pedido en nombre de la familia, las veces que había mentido para conseguir dinero. La forma en que había intentado utilizarme como su último recurso cuando todas sus opciones se agotaron.
Les mostré mensajes, registros de llamadas, capturas de pantalla de los intentos de manipulación. Y entonces, algo cambió. Mi hermano mayor, que había estado en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló. Dijo que, en el fondo, siempre había sospechado que había más en la historia de lo que mi madre contaba, pero que nunca se atrevió a cuestionarlo. Mi otro hermano menor, que todavía vivía en casa, admitió que mi madre no había sido la misma en los últimos años. Que constantemente hablaba de mí con resentimiento y que usaba cualquier excusa para presentarse como la víctima de todo lo que le había pasado. Mi hermana menor no necesitaba convencimiento. Ella siempre había sabido que algo estaba mal, que nuestra madre no era la figura perfecta que intentaba aparentar. Fue la primera vez que sentí que tenía aliados en esta guerra. Lo que pasó después fue lo que mi madre menos esperaba. Mis hermanos comenzaron a cuestionarla. Ya no aceptaban sus palabras sin dudar, ya no le creían cada historia que contaba. Poco a poco, la red de control que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. Y ella lo notó. Porque no pasó mucho tiempo antes de que me llegara otro mensaje. Pero esta vez, no era de manipulación. No eran amenazas, ni súplicas, ni insultos. Era ira. Dijo que no tenía derecho a meterme en su casa, que no tenía derecho a poner a mis hermanos en mi contra, que yo era una malagradecida, una traidora, alguien que nunca debió haber nacido. Me dijo que si pensaba que había ganado, estaba equivocada. Pero lo que mi madre no entendía era que yo no estaba tratando de ganar un juego. Yo solo quería que terminara. Y lo estaba logrando. Actualización 4. Pasaron varias semanas desde la conversación con mis hermanos. Había esperado algún tipo de represalia inmediata por parte de mi madre, algún intento desesperado por recuperar el control que estaba perdiendo, pero en su lugar, lo que encontré fue un silencio inquietante. No era la clase de silencio que indicaba que la tormenta había pasado, sino el que precede a algo mucho peor. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados después de ver cómo su autoridad se desmoronaba, pero lo que no sabía era qué tanto estaba dispuesta a hacer para revertirlo. El cambio en la dinámica de mi familia fue sutil al principio, apenas perceptible. Mis hermanos no se apartaron de mi madre de inmediato, ni mucho menos la confrontaron de manera directa, pero sí comenzaron a cuestionarla, a poner en duda sus palabras, a no aceptar cada una de sus historias sin antes verificar los hechos. Lo noté en pequeños detalles, en los mensajes más frecuentes de mi hermana menor preguntando sobre cosas que antes nunca se atrevía a mencionar. En la manera en que mi hermano mayor empezó a mostrarse más distante cuando hablaba de mi madre, en la creciente incomodidad de mi otro hermano al contarme lo que pasaba en casa. Era como si todos hubieran empezado a ver la grieta en la imagen que ella había construido durante años, como si, por primera vez, comenzaran a notar las inconsistencias en su narrativa. Eso debió aterrarla. Porque cuando mi madre finalmente reaccionó, lo hizo con desesperación. Las llamadas volvieron, pero esta vez no eran para mí. Se dirigieron a mis hermanos, a los pocos familiares que todavía le hablaban, incluso a personas con las que no tenía contacto desde hace años. Contaba versiones cada vez más exageradas de la historia, intentando desesperadamente que alguien la escuchara y la creyera. A algunos les decía que yo había manipulado a mis hermanos con mentiras, a otros que los había amenazado para que la abandonaran. En su versión, yo era la villana definitiva, la hija resentida que había regresado solo para vengarse de la mujer que la había criado. El problema para ella era que, esta vez, la gente ya no la escuchaba de la misma manera. Las primeras personas en alejarse fueron mis hermanos. No de inmediato, no de forma drástica, pero sí con una certeza creciente de que su madre no era la víctima que decía ser. Mi hermana menor fue la primera en cortar el contacto. No lo hizo con una confrontación directa ni con una pelea escandalosa. Simplemente dejó de responder sus llamadas, dejó de atender sus súplicas y se marchó a vivir con una tía lejana, alguien que, aunque no tenía una relación particularmente cercana con nosotros, al menos no intentaba controlarla como lo hacía nuestra madre. Mi hermano menor no tardó en seguir sus pasos. Aunque no se fue de casa, dejó de estar disponible cada vez que mi madre lo necesitaba.
Comenzó a tomar decisiones sin consultarle, a vivir su vida sin pedir su aprobación. No necesitó decirlo en voz alta para que quedara claro que ya no estaba bajo su control. El único que tardó en alejarse fue mi hermano mayor, quizá porque había sido el que más tiempo había vivido bajo la influencia de mi madre, quizá porque, en el fondo, todavía quería creer que había algo rescatable en ella. Pero al final, incluso él se cansó. Mi madre intentó de todo. Cuando los reclamos y los gritos no funcionaron, recurrió a las lágrimas, a los discursos de madre dolida que solo quería lo mejor para sus hijos. Pero ya nadie le creía. Y entonces, cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo a todos, su actitud cambió. El miedo se convirtió en rabia. La última vez que intentó contactarme fue a través de un mensaje que no tenía ni una sola palabra de súplica. No quedaba rastro de la madre arrepentida que intentó hacerme sentir culpable en un principio. No quedaba rastro de la mujer que decía amarme y que solo quería mi ayuda. Solo quedaba resentimiento. Me dijo que me había convertido en una extraña, que ya no era su hija, que si pensaba que podía destruir su vida sin consecuencias, estaba equivocada. Dijo que el hecho de que mis hermanos la hubieran abandonado era culpa mía y que, algún día, me iba a arrepentir de todo lo que había hecho. Pero lo que ella no entendía era que yo no había hecho nada. No fui yo quien la dejó sola. Fueron sus propias acciones, sus propias mentiras, su propia incapacidad de ver más allá de su necesidad de control. Fueron años de manipulación, de abuso emocional, de explotación disfrazada de amor. Yo solo había hecho lo único que ella nunca esperó que hiciera. Había dicho la verdad. Y la verdad la había destruido más de lo que cualquier venganza directa podría haberlo hecho. Actualización final. Pasó más tiempo del que esperaba antes de recibir noticias definitivas sobre mi madre. Después de su último mensaje, después de su arrebato de ira y desesperación, había desaparecido por completo de mi vida. No más llamadas, no más intentos de manipulación, no más estrategias para hacerme retroceder. Al principio, no supe si debía sentirme aliviada o preocupada. Con alguien como ella, el silencio no siempre significaba rendición. A veces, significaba que estaba planeando algo peor. Pero el tiempo pasó, y con cada día que transcurría sin que su sombra apareciera en mi puerta, empecé a comprender que, por primera vez, realmente había perdido. Ya no tenía control sobre mis hermanos, ya no tenía influencia sobre mí, ya no podía convencer a nadie de que era una víctima. Había agotado todos sus recursos, y cuando no le quedó nada más, cuando finalmente se encontró sin nadie a quien culpar, su mundo se vino abajo. Las primeras noticias sobre su situación me llegaron a través de mi hermano mayor. Me dijo que, después de que todos la dejaran de lado, después de que su red de manipulación se desmoronara, mi madre empezó a caer en una espiral de problemas que ya no podía contener. Las deudas que había intentado ignorar comenzaron a alcanzarla, las personas a las que debía dinero dejaron de creer en sus excusas. Con el tiempo, las cuentas se acumularon tanto que perdió la casa familiar. Fue irónico, en cierto sentido. Durante años, había usado esa casa como una prisión, como un lugar en el que yo debía quedarme porque era mi responsabilidad sostenerlo todo. Me había hecho creer que nunca podría vivir fuera de esos muros, que mi única función en la vida era quedarme y servir a la familia. Y ahora, ella misma se veía obligada a abandonarlo todo. No supe exactamente a dónde fue después de perder la casa. Algunos decían que se había mudado con una tía lejana que apenas la soportaba, otros que estaba quedándose temporalmente con una conocida que le debía favores. No me importaba demasiado saberlo. Lo único que me interesaba era que ya no tenía ninguna manera de seguir interfiriendo en mi vida. Pero lo más importante no fue lo que le pasó a ella. Lo más importante fue lo que pasó con mis hermanos. Mi hermana menor, después de mudarse con nuestra tía, finalmente pudo empezar a construir una vida propia. Había conseguido un empleo estable, estaba estudiando y, por primera vez en su vida, tenía la libertad de tomar sus propias decisiones sin que alguien la hiciera sentir culpable por ello. Mi hermano menor, aunque al principio le costó más alejarse, terminó encontrando su propio camino. Ya no tenía que vivir bajo la constante presión de nuestra madre, ya no tenía que ser una pieza en su juego de manipulación.
Incluso mi hermano mayor, el que más tiempo había pasado bajo su control, logró apartarse de esa dinámica tóxica. Le costó más que a los otros, pero al final, entendió que no podía seguir justificando a una persona que solo veía a sus hijos como herramientas en lugar de como seres humanos. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí verdadera paz. No sentí alegría por la caída de mi madre. No sentí satisfacción al saber que estaba sola, al saber que el mundo que había construido con tanto esfuerzo basado en el engaño y la manipulación se había desmoronado. No la odiaba. No deseaba su sufrimiento. Simplemente, la dejé atrás. Porque la venganza no siempre es ruidosa. No siempre es una confrontación final con gritos y lágrimas, no siempre es un acto de destrucción inmediata. A veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante. Es demostrar que la persona que intentó destruirte ya no tiene ningún poder sobre ti. Es mirar hacia adelante y saber que nunca más volverás a ser una prisionera de su sombra. Esa fue mi victoria. Y con eso, mi historia con ella terminó.